ideología de género en sus orígenes está influida por el ambiente filosófico de su época. Hablamos de los años 60 del siglo pasado. Por lo tanto, está muy presente la visión de la sexualidad de Freud, el marxismo populachero que se extendió por todo Occidente en aquella época, el relativismo moral, la moral kantiana, el humanismo de Sartre o el antihumanismo de Sartre y el existencialismo, etc. Pero eso hoy día no es el feminismo de género al que nos enfrentamos en las sociedades occidentales. Hoy día nos enfrentamos a una visión del hombre profundamente antihumanista, que afirma que lo que uno hace con su libertad en materia de sexualidad es lo que él es, y por lo tanto que está negando la naturaleza humana, que seamos criaturas. En consecuencia, quien hace suya la visión de la sexualidad propia de la ideología de género se convierte en un sujeto sin naturaleza y sin principios morales, por definición, y por lo tanto muy manipulable en el mercado. Es alguien al que se le puede vender, si se quiere, cualquier cosa, porque no tiene contraindicaciones éticas contra nada. Cuando se mira hoy día lo que representa la ideología de género en nuestras sociedades, y hablo igual de España que del resto de Europa, que de América Latina, que de Estados Unidos, nos encontramos que quienes están promoviendo la difusión del género, los lobbies que intentan influir en la judicatura, en la legislatura, para implantar jurisprudencia o leyes de género, no tienen nada que ver con el mundo de la izquierda cultural, marxista, etcétera, que pudo estar en los orígenes germinales del pensamiento feminista de género, sino que nos encontramos las fuerzas del capitalismo internacional. Es decir, son las grandes fundaciones de los grandes magnates del dinero norteamericano, los Rockefeller, McNamara, Soros, Gates, etcétera, quienes están financiando en todo el mundo la difusión de los planteamientos de género. Son las agencias de Naciones Unidas, muy controladas por las ONGs con sus sedes en Londres y en Estados Unidos y financiadas desde esas dos capitales, quienes están distribuyendo por todo el mundo el material ideológico de género, los manuales con que se educa en las escuelas, etc. Por lo tanto, no debemos confundirnos, los orígenes ideológicos del género están en la izquierda gramsciana, materialista, lo que se quiera, pero hoy día la difusión del género es una operación para convencer a toda la humanidad de que somos sujetos de un mercado donde no debe haber criterios éticos personales. Y a través de la ideología de género se está intentando construir una percepción de la persona en los consumidores donde la ética queda rechazada por principio. Porque como yo me creo a mí mismo, lo que sea bueno o malo, lo decido yo. Por eso el Papa Francisco en varias ocasiones se ha referido a la ideología de género como el nuevo colonialismo, como una operación imperialista, y tiene toda la razón. Y por eso cuando alguien cree que detrás está el marxismo, etcétera, yo creo que se equivoca. Los tuvo en sus orígenes, pero en estos momentos la ideología de género es la última ideología del humanismo capitalista de corte más liberal que solo piensa en el ser humano como un consumidor y que se financia para construir ese mercado. Pues George Soros tiene dos grandes obsesiones, digo, leyendo lo que él dice sin más, ¿no? Una, acabar con las fronteras, y dos, acabar con ese hombre inmerso en una cultura de ética, religión, etcétera, que en consecuencia no es manipulable por el mercado, o por lo menos pone restricciones a lo que quiere consumir. Y por lo tanto creo que es muy bueno centrar a qué nos enfrentamos hoy día si queremos hacer frente a la ideología de género. La ideología de género, en el fondo, es decir, tú te creas a ti mismo y yo te voy a ayudar a hacerte como a mí me interesa que tú seas. Y por eso la ideología de género cursa en la práctica muy unida al laicismo, porque si yo me creo a mí mismo, no hay un Dios creador. Es más, si yo me creo a mí mismo y defino lo que es bueno y malo, mi mayor enemigo sería un Dios que me da una naturaleza y me dice lo que soy. Y por lo tanto, género y laicismo, género y ateísmo hoy día cursan juntos en nuestra sociedad. Y por eso también desde la ideología de género se ataca de forma coherente, claramente, a la religión que más defiende el concepto de naturaleza humana, que es la religión cristiana y específicamente la católica. Porque efectivamente, si alguien te dice tú tienes una naturaleza, tú eres una criatura, se pueden decir cosas objetivas sobre qué es bueno en materia de sexualidad o qué es malo, estás claramente en contra del género. En cuanto a la confrontación hoy día no es entre un marxismo gramsciano que bien, pulula por ahí, influye en alguna gente, ¿no?, y los defensores del humanismo clásico. Es los defensores del humanismo cristiano, del ser humano como un sujeto ético, capaz de conocer con certeza racionalmente qué es bueno y qué es malo, y los difusores de una visión del ser humano como mero consumidor, que no debe tener criterios éticos personales de ningún tipo para poner límite a la influencia que la publicidad le pueda llegar. Esto se percibe muy claramente, sobre todo en algunos países del
no europeos, ¿no? Donde claramente la introducción del género, por ejemplo en África subsahariana, ha sido denunciado desde esta perspectiva por muchos cardenales y obispos, es claramente una operación de colonialismo intelectual hecho desde Occidente y financiado por Occidente a través de Naciones Unidas y 1000 ONGs vinculadas a la misma, que pretende que desaparezca la cultura tradicional de esos pueblos, también la cristiana, para ser sustituida por esta visión del ser humano como mero consumidor de mercado que tiene que estar a disposición de las fuerzas de mercado.